necesitamos la profundidad de la palabra. Me encanta cuando hay personas que me hablan y dicen, estuve escuchando 2 o 3 veces y eso es buenísimo. Porque la primera vez, y tenés que saberlo, la primera vez no te queda ni el 10%. La primera vez te reís un rato, o llorás un rato, o te enojás todo el día, pero la primera vez no genera el impacto. Entonces cuando las personas dicen, a mí la palabra no me funciona, es porque no le estás dando la importancia que tiene. Porque mira, yo te voy a decir algo, si a alguien le funciona algo, y a la persona que está al lado no le funciona, es porque uno de los dos está haciendo las cosas mal. Si alguien dice, no, a mí esto no me funciona, pero al de al lado sí, es porque uno de los dos está haciendo las cosas mal y no es precisamente el que le funciona. Entonces, si hay algo que la palabra genera es transformación, siempre. Si la palabra es bien predicada y el receptor está abierto a que la palabra haga lo que tenga que hacer, la palabra genera la transformación. O Dios miente. Están las dos posibilidades, ojo. Porque a veces Dios miente. Porque si la palabra no funciona, Dios miente. Porque Él dice, la palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual la envié. Entonces, o Dios miente, o ¿quién miente? Y acá les voy a dar una clave, que no tiene que ver con el mensaje, pero es una clave. ¿Cuántos quieren una clave para que la palabra de Dios les funcione? Bueno, Dios nos manda a someternos a su escáner. Ahora, si yo vivo sometiendo la palabra al escáner mío, nunca me va a funcionar. ¿Y qué significa someterla al escáner? Si yo me pongo a examinar siempre, hay un momento que tengo que dejar de examinar lo que se dice para que lo que se dice me examine a mí. Porque dice que el Señor pone la vara de medir, o sea, Él pone el péndulo para ver cómo estamos, si estamos calibrados o no estamos calibrados. Si nosotros constantemente estamos, a ver cómo me lo dijo, a ver quién me lo dijo, a ver lo que dijo, si yo no me expongo a que la palabra me exponga a mí, y siempre voy a estar pensando, a ver, ¿será de Dios o no será de Dios? No, amado, si tenés el Espíritu te tiene que dar certeza. El Espíritu da testimonio de sí mismo, dice la Escritura. Entonces yo tengo que salir de todo lugar, de estar constantemente examinando a ver si el Espíritu está hablando. Bueno, tiene que haber un momento que yo compruebe la buena voluntad de Dios, no que siga todo el día probando. Porque si yo pruebo para afuera, nunca voy a ser probado adentro. Si querés decir conmigo, yo necesito que me escaneen. Necesito ver si mis decisiones son correctas. ¿Bajo qué palabra estoy tomando decisiones todos los días? ¿Bajo qué palabra estoy teniendo conversaciones todos los días? ¿Cuándo yo voy a decir, no, pero, bueno, algunos seguramente lo digan, ¿no? Pero si lo decís, decilo con más profundidad y yo también con más profundidad. Necesitamos ser escaneados por la palabra. Porque es muy fácil soltar todo y decir, bueno, al final no pasa nada. No, es que no va a pasar nada, porque todo lo que tenía que pasar pasó. Lo que yo tengo que dejar que el Espíritu me escanee. Señor, ¿cómo estoy yo hoy? Y una de las cosas que vamos a hablar hoy, no voy a decir exactamente todo porque no vamos a llegar, pero yo tengo que ver cuál es la función de Dios en mi vida. Es muy importante saber cuál es la función de Dios en mi vida. Y la función de Dios, del Espíritu Santo en mi vida, es escanearme para transformarme. Recién hablábamos algo con Sandra. Este evangelio sin cruz no existe, amado. No hay manera de que si no determino vivir confort. ¿Y cuál es la cruz? ¿Qué es la cruz? Que el domingo que viene vamos a celebrar la resurrección. Pero yo para resucitar me tengo que morir. ¿Y a qué muero? No muero a yo me suicido. No, amado, la muerte es a la manera de pensar que a mí se me ocurra y ver la manera de pensar que el Padre tiene para mí. A veces somos muy rápidos para ejecutar justicia sobre cómo deberían ser las cosas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Es ponerme al escáner de la palabra. Lo primero que necesito ser es sincero. Lo primero que necesito ser es sincero. Y la primera sinceridad que tengo que decir, me revienta tener que cambiar.
Ahí arrancamos, ¿sí? ¿Dónde arranca la cruz? En me revienta tener que cambiar. Pero ¿por qué nos revienta tener que cambiar? Porque no vemos el beneficio de la transformación. Porque seguimos, y yo les voy a contar algo que ocurre, y no lo voy a ampliar mucho porque no soy neurocientífico y no me quiero meter en ese campo ni psicólogo. Pero, amados, el cerebro siempre acciona de acuerdo a lo conocido. Por eso al cerebro le cuesta la fe. Por eso le cuesta la palabra. Cuanto más tiempo estuvo expuesto el cerebro a algo, a eso es a lo que va a reaccionar. Si el cerebro está constantemente expuesto a lo que a mí me parece, a lo que yo creo, a cómo debería ser la vida, a cómo deberían ser los demás, a eso es a lo que va a reaccionar el cerebro. Por eso, cuanto más me expongo a la palabra de Dios, a eso va a reaccionar el cerebro. Acá hay una guerra cerebral, ¿sí? Acá tenemos que resolver quién va a gobernar mi cerebro, porque el cerebro fue diseñado para ser gobernado por Dios. Pero si no es gobernado por Dios, va a ser gobernado por otros dioses. Entonces yo tengo que una sola cosa tengo que resolver. ¿Quién va a gobernar el cerebro en mi vida? Porque la vida emana del corazón, pero las acciones emanan del cerebro. El corazón da vida, pero el cerebro es el que da instrucciones. Entonces yo acciono conforme a cómo el cerebro dice que tengo que accionar. Entonces a lo que más recuerde es a lo que voy a accionar. Si yo me expongo constantemente a la palabra y al escáner de Dios, Dios va a hablar para que yo haga lo que Dios me envió a hacer a esta tierra. Y viviré conforme a la razón de mi existencia. Mientras tanto voy a vivir renegando y capaz que de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, y nunca voy a tener un fruto de Cristo en mi vida. Pero cuando empiezo a permitir la transformación, por eso dice, renuévense. ¿Y qué renuévense? Dejen que yo los escanee, dice el Señor, que yo haga un escáner. Pi, 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 tú, acá no va. ¿Viste cuando pasás por el escáner? Que está, no, yo nunca llevé armas, pero he visto. ¿Sí? Por ahí alguna monedita que suena. Acá hay algo que no va, que es metal, por el escáner no pasa. Bueno, ahí tengo que saber. Y el Espíritu ahí sí nos va a hablar y nos va a dar testimonio de sí mismo. El Espíritu Santo no está para darnos testimonio de bueno, sí, está bien, tenés razón. No, el Espíritu Santo da testimonio de sí mismo, nos pone frente a un espejo y nos dice, mira, ve este espejo, este sos el que diseñé y este es el que vive. Bueno, lo que nos tenemos que parecer es a este, porque en este vas a ser pleno, en este podés tener momentos de felicidad, pero en este vas a ser pleno. Dejate transformar en este y así va a ser. No entiendo lo que decís, pastor. Bueno, algunos no entienden porque no quieren. Y otros les vamos a explicar, pregunten, ¿sí? Hay algo con lo que van a coincidir conmigo, quizás con lo que acabo de decir, no, pero con muchas cosas de las que vamos a hablar, sí. Y hay algo que van a coincidir seguramente conmigo, y es que una de las cosas que más dolor y amargura genera en las personas son las decepciones. Las decepciones son devastadoras para las emociones. Son de las cosas que más dolor y amargura generan. ¿Coincidís conmigo? Cuando uno se decepciona, hay un golpe interno. Y habitualmente las decepciones son de personas que queremos, ¿no? Porque si no, no me decepciono. Si me decepciono de alguien que no quiere, no me estoy decepcionando. O de personas que no esperábamos que reaccionen así. Entonces las decepciones son dolorosas. Y si hay algo que generan es amargura. Por eso no es el tema, pero si hay una decepción en tu corazón, sacala. Habla con alguien, pero no desde el lugar de me decepcionaste, sino yo me sentí, pero demos la posibilidad de ver qué pasó, ¿sí? Eso es bueno y es necesario a veces. Las decepciones, ¿por qué se producen? ¿De qué son producto las decepciones? De expectativas que nos autoconstruimos. Las decepciones vienen por expectativas que nos autoconstruimos,
¿De qué? De personas, nos autoconstruimos expectativas de instituciones, nos autoconstruimos expectativas de acontecimientos, ¿viste? Esto va a ser así, y después no es así. Boca va a ganar la Libertadores, y después hace 15 años que vivimos decepcionados. Ahora, cuando ya sabés que son un desastre, estás tranquilo, porque sabés que no va a pasar nada. Vos mirás el partido y decís, una más de tantos. Si vos estás esperando, va a salir campeón. No, entonces no te decepciona, o te decepciona. Amados, las decepciones son la principal causa de ruptura de vínculos y de relaciones. ¿Sí? Una cosa es un vínculo, otra cosa es una relación. Pero las dos cosas se rompen por las decepciones. Fíjate, un vínculo social, una relación social, una sociedad que se arma, uno se decepciona del otro. Un vínculo matrimonial, un vínculo de novio, lo que es todo, la mayoría de las cosas se rompen por las decepciones. Pero acuérdense lo que acabo de decir. Y si no se acuerdan y no lo notaron, vuélvanlo a ver. Las decepciones vienen por causa de autoconstrucciones sobre expectativas acerca de los demás, de las personas, en este caso, o de instituciones, o de acontecimientos. Nos autoconstruimos expectativas. ¿Alguien se autoconstruyó alguna vez expectativas? ¿Viste? Siempre las expectativas terminan mal. Ahora, ¿qué son las expectativas? Las expectativas son deseos que se construyen en mi mente para que las cosas salgan como yo quiero. Esas son las expectativas. ¿Sí? ¿Por qué alguien tiene expectativa de algo? Porque tiene expectativa de que su deseo sea suplido. Yo deseo la Copa Libertadores, pero no ocurrirá este año. Amados, yo deseo que esto pase, yo deseo que me traten así. Por eso, en las idas y vueltas, yo sé que ustedes no, pero conocen gente que a veces discute, y en las idas y vueltas, yo no esperaba que me digas eso. Claro, porque en tu deseo estaba otra cosa, ¿o no? ¿Sí? Entonces, y ahí arranca el ida y vuelta. Yo no pensé que ibas a hacer esto. Y claro, porque hay esto no desliga al otro, pero sí nos produce a nosotros la posibilidad de ir y trabajar para que esas cosas no nos amarguen y no nos dejen tirados a un costado del camino. ¿Sí? ¿Cuál es uno de los deseos? Que las personas actúen como yo creo que deben hacerlo. Son todas autoconstrucciones. Las expectativas son autoconstrucciones. Las personas deberían actuar como yo creo que deberían actuar. Entonces, venimos a una reunión como esta y alguno no va a actuar como uno quisiera que actúe. No estoy hablando de mí, no estoy haciendo autorreferencial. Pero o vengo a un auditorio o me congrego en un lugar y quizás las personas no son como yo creí que debían ser. O no hacen lo que yo creí que debían hacer. Esta es la típica. No es la iglesia, son todos hipócritas. Y bueno, ya lo hemos dicho, vení que hay lugar para uno más. O sea, ¿por qué? Porque, amados, tenemos que saber que nos autoconstruimos cosas. ¿Sí? ¿Alguien alguna vez se autoconstruyó algo? ¿Viste? Son autoconstrucciones. Ahora, como yo no soy sociólogo y como no soy psicólogo, no me voy a meter tanto de lleno en este tema, porque no tiene sentido que yo les dé soluciones acerca de cómo superar los problemas de las expectativas. Eso se los dejo a las personas que saben acerca del tema. Un buen psicólogo, un buen sociólogo saben cómo trabajar en las expectativas sociales que tienen las personas, en las expectativas autoconstruidas. Pero soy pastor. Y ministro, creo, competente de un nuevo pacto. Y como pastor y ministro, o sea, primero ministro, después pastor. Porque primero sos ministro, ¿sabías? O sea, cada uno de nosotros fue determinado por Dios ministro, eso no lo vamos a predicar ahora. Pero como ministro, sí quiero colaborar para que las falsas expectativas, o sea, las decepciones, no nos amarguen en lo que respecta al vínculo con Dios,
al vínculo con las congregaciones y al vínculo con los hermanos. Porque esas cosas retrasan. Cuando se rompe un vínculo con los hermanos, retrasa. Cuando las expectativas acerca de Dios no son suplidas, también retrasa. Entonces, como ministro de la palabra, como ministro, quiero que podamos trabajar, o por lo menos empezar a ponerle un antídoto a estas decepciones que a veces solemos vivir con las gracias ministeriales, que solemos vivir con las instituciones. Esto que a veces, al final yo esperaba y al final lo que esperaba no pasó. Así que me permiten como ministro que pueda desarrollar algo para que no te frustres tan rápido. Una buena manera de no decepcionarnos con las congregaciones, con los ministros, con los hermanos, con uno mismo. Porque uno a veces dice, al final, con los años que tengo, mirá lo que hice. No es necesario. Yo quiero decirte algo. Dios, y esto te va a sanar, me vas a odiar y te va a sanar a la vez. Dios no tiene ninguna expectativa con vos y conmigo. Así que descansá en paz, porque Dios no está esperando absolutamente nada bueno de vos y nada bueno de mí. Ya te conoce, ya me conoce. Dios, sus expectativas están puestas en Cristo. Y el Hijo no lo va a defraudar nunca. Y si el Hijo está en nosotros, nosotros vamos a vivir conforme a las expectativas que Dios tiene en el Hijo. Así que si te equivocaste hasta hace 5 minutos, quédate tranquilo que Dios ya sabía. Lo que sí, nosotros ahí, al someternos al escáner de la palabra me va a decir, ¿sabés por qué actuaste así? Si soy humilde, me va a decir, ¿sabés por qué actuaste así? Porque todavía no tenés la madurez que decís que tenés. Te frustrás porque creés que tenés una madurez que todavía no tenés. Entonces un niño no se puede frustrar porque no sabe cómo traer el sustento al hogar. Un niño no se puede frustrar por responsabilidades de adultos. Entonces, si tenés una responsabilidad excesiva sobre vos, baja un cambio. Porque lo que tenés que ver es hasta dónde Dios te está impulsando. ¿Cuál es la medida que Dios hoy quiere que des y que yo dé? Entonces, amados, una manera de no decepcionarnos es instruirnos acerca de las funciones de cada uno. Es bueno que yo pueda instruirme acerca de las funciones de Dios en mí. ¿Para qué sirve Dios? Lo decimos en el paqué, así queda más argentino. ¿Para qué necesito a Dios? Bueno, ahí viene. No es voy a ver qué pasa. No, yo tengo que tener en claro cuál es la función de Dios, cuál es la función del Hijo, cuál es la función del Espíritu. Yo tengo que tener bien en claro todas esas cosas. Yo tengo que tener bien en claro cuál es la función de las gracias ministeriales, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros. Yo tengo que tener bien en claro para qué están puestas en la iglesia las gracias ministeriales. Yo tengo que tener bien en claro para qué fui constituido ministro, para qué Dios me llamó, para qué me convocó. Amados, vamos a un terreno más simple. Si vos vas a un trabajo, lo primero que preguntás es qué hay que hacer. ¿O no? No vas a un trabajo, bueno, yo ya conozco al jefe, yo ya conozco a todos, yo ya sé lo que hay que hacer. No, lo más probable es que no dure ni un día. Jefecito, yo ya lo conozco a usted, ya sé cómo piensa. Un día sé que lo vio. Nosotros necesitamos instruirnos, preguntar, al primero a Dios y después a las gracias ministeriales. Yo tengo que saber cuál es la función. Acá están claras las funciones, porque me voy a decepcionar. Amado, te quiero decirte la primera decepción, y esto lo hemos vivido todo. Fui y no pasó nada. Cuando vamos la primera vez o la segunda o la tercera a una congregación.
Fui, el problema cuando hace 5 años que vamos y ya fui y no pasó nada. Fui y no pasó nada. ¿Y por qué tiene que pasar algo? Eso es un desconocimiento. Al final Dios no me dio el milagro que esperaba. ¿Por qué Dios te tiene que dar un milagro? ¿Cuál es? No, porque a mí me dijeron. ¿Quién te dijo? Vamos a mandar preso al que te lo dijo. No, porque Jesús hacía milagros. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuál es el tema que Jesús hacía milagro? A ver, ¿cuál es el tema? ¿Qué está envidioso de Lázaro? ¿Por qué? Tengo que pasar conmigo lo mismo. Vos fijate, ¿no? Ah, Dios no me dio el milagro, Dios no existe. Ah, sí, pero si te dio el milagro, vos no decís, Dios no me mandó preso como a Pablo. ¿O no? O sea, a conveniencia nuestra vamos manejando la historia. Reclamemos las dos. Dios es bueno porque me dio lo que me tenía que dar. Entonces con Pablo fue malo. Amados, tenemos que empezar a tener un conocimiento mayor. Y mirá, agradezco los que están viniendo por primera vez, que arranquen con esto, con expectativas claras acerca de lo que Dios, la iglesia y los pastores y los hermanos tienen que hacer con nosotros, o van a hacer con nosotros, o están puestos para que hagan con nosotros. Y también tengo que tener las expectativas claras de a qué me llamó Dios. Yo tengo que saber para qué estoy en esta tierra. Y si no lo sé, pregunte, viejo. Para algo estamos en la congregación. Así que decile a alguno, no te decepciones, instruite. Y esto no se trata, porque te puede tener la típica, no esperes nada de nadie. Lo dicen así como, pues yo no espero nada de nadie, por eso no me decepciono. Menos mal. Es una bronca, te lo dicen. No, espera, pero lo correcto. Si vos vas al traumatólogo, no le diga que tenés faringitis. Porque no esperes un diagnóstico del traumatólogo que no tiene nada que ver con para lo que lo fuiste a ver. Ay, como no conseguía médico, y bueno, me atendió el traumatólogo y le dije que me dolía la garganta y no me dio nada. Y claro, ¿por qué traumatólogo? Le hubiera dicho que te dolía la rodilla. ¿Se dan cuenta que en lo natural hacemos cosas que después en lo espiritual no las hacemos? Porque decirle a alguno, Dios te dio un cerebro, decíselo con onda, bien, Dios te dio para pensar. La Biblia habla del culto racional. Es un culto que se sabe lo que estoy haciendo. La fe no es, ay, bueno, vamos a ver qué pinta. No, la fe es un culto racional. Yo tengo que saber lo que estoy haciendo. Amado, si voy a una clínica de cirugía estética, no me van a dar soluciones para la tendinitis. Ay, vengo, ¿qué se viene a hacer una reconstrucción? Algunos tenemos que reconstruir más, otros menos, pero se viene a hacer algo, una cosita, viste que los esteticistas dicen, una cosita vengo a hacerme, tremenda cirugía se hacen después. Pero no te va a decir, a ver, ¿cómo lo puedo tratar de la tendinitis? Y lo tercero, cuando vas al médico, no le pedí discernimiento, le contás lo que te pasa. A ver, no sabe nada. No, amado, anda a contarle lo que te pasa. Acá, ¿cuántos quieren? Y acá me voy a mandar, me voy a vender, pero lo tengo que decir, esto lo tengo que decir. Lo tengo que decir. La miro a Sandra por el escáner. Tengo acá. Tengo el escáner. Sí. Después la revisamos, la jugada en el bar. Amados, esto es para todos ustedes. Y para mí, esta no es para mí, esta es para todos ustedes. Si tienen algo para decirme, mándenme un mensaje y yo los voy a atender. Pero díganme en el mensaje lo que les pasa.
No es, porque cuando voy al médico, yo al médico le digo, doctor, me pasa esto. No esperen que los pastores adivinen. Y acá te estoy llevando a un entendimiento mayor. Hay veces que la persona me dice, hola, ¿cómo estás? Y bien estoy. Pero decime, ¿para qué me estás escribiendo? Y esto no es que enojo, esto es, superemos las expectativas falsas de que yo voy a adivinar. Decile a algunos, si me ayuda, el pastor y la pastora no son adivinos. Los coordinadores tampoco. Yo te juro, estoy practicando tarot ya para tratar. Necesito que salgamos de ese estancamiento que nos hace perder tiempo a todos. O sea, me pasa esto, listo. Ahí vemos cómo lo solucionamos. ¿Sí? Y lo mismo cuando tenés una comunicación familiar. ¿No sabés lo que me pasa? No, por eso te lo pregunto. Para mí que vos estuviste haciendo tal cosa, pregúntame si estuve haciendo tal cosa. Salgamos de las expectativas equivocadas, no nos frustremos tanto. Me tendrían que haber, no te tendrían que haber, porque es construcción mental. Es una construcción personal. Ahora, si me vas a preguntar algo, no esperes una respuesta conforme a tu construcción. Amén. Amados, nosotros llegamos a las congregaciones con determinadas expectativas y no está mal que lleguemos así. O sea, cada uno llega con la expectativa, algunos buscan un milagro, otros buscan algo que los llene, y no está mal, el tema no es eso, no importa cuáles fueron, es más, muchas de esas cosas fueron excusas de Dios para darse a conocer, y está bueno cómo llegamos. El tema es que yo no puedo seguir teniendo expectativas equivocadas a lo largo del paso del tiempo, porque ¿sabés lo que me van a llevar a hacer las expectativas equivocadas? Algo que me va a meter más en tiniebla que antes, a criticar. Las expectativas equivocadas siempre llevan a la crítica y la crítica termina en el error. Aunque tengas razón, la crítica te termina dejando en un lugar de tinieblas y me termina dejando. Pero a mí me cuesta hablar. Bueno, que te deje de costar, porque es necesario darse a conocer. El que ama se da a conocer. El que ama es transparente. El que ama no es intrigante. El que ama no es, vos sabrás. No sabe. Y a esta altura no me conoce. Evidentemente no. ¿Por qué una persona me debería conocer? ¿Por qué? ¿Por qué? No te conoce. Entonces, amados, esto es un proceso de transformación. Y estamos ante el escáner. Se me está yendo la introducción, pero quiero que podamos tener esto en claro, porque si no, no vamos a poder hablar de lo que vamos a hablar en un rato. Si Dios se da a conocer, no importa cómo llegué, es el comienzo de mi existencia y lo tengo que saber. Cuando Dios se da a conocer en una persona, empieza a existir para Dios. Sí, ya sé lo que me vas. Pero Dios me conoció ante la fundación del mundo. Sí, pero tus obras no eran conocidas. Tus obras empiezan a ser conocidas a partir de que fuiste alumbrado para conocerlo a Él. Él se da a conocer y a partir de ese momento empieza un proceso en mi vida, en el cual voy conociéndolo más y me voy conociendo más a mí, porque más conozco a Dios, más conozco lo que Dios habló de mí y dejo de ser lo que yo creo que debo ser. Y ahí también empiezan a bajar las expectativas y a subir las expectativas. Empiezan a bajar sobre lo que no debo ser y empiezan a subir sobre lo que sí debo ser, porque empiezo a verme conforme Dios me vio. Entonces empiezo a hablar según lo que Dios ya habló de mí. Por eso cuanto más Dios se da a conocer, más yo empiezo a tener el concepto que Dios dice de mí. Y ahí se empieza a vivir cuando el Señor dice a través del apóstol Pablo, nadie tenga un concepto de sí mismo mayor que el que deba tener. Porque lo empiezo a tener claramente, empiezo a saber claramente quién soy. Y quién es el que está enfrente a mí. Y quiénes son mis hermanos.
Entonces decirle a algunos, si me ayudás, necesitamos conocer la función de cada uno. Necesito conocer la función del Padre, la función del Hijo, la función del Espíritu Santo. ¿Y quién me lo va a decir? Bueno, para algo está la congregación, para algo está la iglesia, pero también para algo está tu oración. Señor, no quiero tener expectativas falsas de vos. Señor, quiero saber exactamente quién sos vos. Quiero saber cuál es la esperanza a la que me llamaste a mí. Yo tengo que tenerlo claro. Yo tengo que tener claro para qué fui convocado por Dios. Esa palabra convocado habla de contratado. Yo tengo que saber para qué me contrataron. Debo saberlo. ¿Qué se espera de mí? ¿Qué no se espera de mí? Yo tengo que saberlo. ¿Para qué fueron contratadas las gracias ministeriales? ¿Alguien sabe para qué me contrató Dios a mí? El que lo sabe, levante la mano. ¿Alguien sabe exactamente las palabras que Dios dijo a mí en la intimidad? Y entonces, ¿por qué? El otro día estaba escuchando una conferencia de prensa del actual técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca. Y un periodista le hacía una pregunta y le decía, usted viajó 3 veces a Europa. En realidad no era una pregunta, era un juicio. Usted viajó 3 veces a Europa, usted no debería haber viajado tanto. Entonces Gareca le dice, a ver jugadores, a charlar con jugadores. Entonces Gareca le dice, pero ¿usted sabe cuál es mi función como entrenador de la selección peruana? ¿Me la puede decir? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Me puede decir cuál es mi función como entrenador de la selección peruana? No, lo que usted no tendría que haber hecho. No, yo no tengo problema con que usted juzgue lo que yo hago. Eso está muy bien, podemos coincidir, no coincidir, está muy bien. Ahora, ¿usted sabe cuál es mi función? Hizo agua el periodista, porque él no estuvo cuando él firmó el contrato y conversó con las autoridades de la Asociación Peruana de Fútbol. Amados, lo mismo pasa con las gracias ministeriales. Yo antes de decir lo que tendría que haber dicho o hecho, tengo que ver para qué lo contrataron. Miren, yo les voy a contar algo, que les puedo contar esta parte de la contratación. Hay algo que me dijo Dios, claro, fue claro, cuando nosotros empezamos, antes de empezar el pastorado, ya habíamos sido convocados, y fue Dios claro, serás como un cantor de amores. No, pero no es que voy a cantar lindo. ¿Sabés que los cantores de amores se los suele subestimar? Se los suele subestimar. Entonces cuando vos ya arrancás así, no te sorprendes y no te generás falsas expectativas cuando hay subestimación. Entonces no te herís, no te generás un problema. Al profeta Jeremías el Señor le dijo, no te van a oír. Andá, pero no te van a oír. Y fue. Y no lo oyeron. Pero no estoy hablando de que ustedes no me oyen. Quiero que sepan cómo arrancó, o sea, Dios conmigo. Arrancó bárbaro. O sea, que yo te diga a vos, mirá, Leo, no te van a escuchar todo lo que vos digas. Y a nadie le va a importar nada cuando cantes. Y vos vas a decir, pero... ¿para qué? Porque lo que hay que llenar es una medida de justicia. No importa si te escuchan o no. La verdad tiene que ser predicada, la verdad tiene que ser proclamada. No importa si en tu familia te escuchan o no. La palabra que Dios te manda a decir la tenés que decir igual. Porque lo que estamos haciendo es llenando de verdad la tierra, no los oídos de los demás. Entonces, si te escuchan, bien. Si no te escuchan, ya sabés que no te van a escuchar. Y es bueno arrancar así. Pero yo tengo que saber para qué contrataron a las gracias ministeriales. Dice tu Biblia, y creo que la mía también me voy a fijar ahora, que las gracias ministeriales, o sea, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, fueron puestos en la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para que Cristo sea formado en los santos. No fueron puestos para sonreírle a las personas, aunque está bueno que eso pase. No fueron puestos y cuando me meto acá, me meto con los coordinadores, me meto con los mentores. No fueron puestos en la iglesia para hacernos sentir lindo, sino para que la palabra de Dios sea predicada en nosotros, para que la vida de Dios se dé a conocer.
Todo lo demás que hacen las gracias ministeriales está buenísimo, recibilo como regalo, pero no como algo que es la obligación. La obligación, si Cristo no es predicado, ahí levantate y decís, esta persona no tiene a Dios. Pero si Cristo es predicado, que Cristo sea y la persona procura que Cristo sea una realidad en mi vida, amado, escuchá a esa persona. Porque está formando a Cristo en mí. ¿Y sabés lo que hace cuando la formación de Cristo se produce? Lo que se genera, incomodidad. Vos no vas al médico para que te cebe mate, ¿o sí? Ay, me habló re mal el doctor. Bueno, acá no estoy hablando que tenemos que hablar mal, siempre hay que hablar con respeto, con amor. Pero, amado, el médico si te tiene que decir que estás enfermo, te lo va a decir. ¿O no? ¡Ay, me lo dijo mal! No, te dijo lo que dice el estudio. El problema es que nosotros en el médico confiamos, al médico nos sometemos, pero a la iglesia no nos sometemos porque yo sé, porque tengo dones. Y él también tiene que ver las cosas, sí, pero lo pusieron adelante tuyo para algo, amado. Y no es para que te manipulen, ni para que te digan lo que... Porque detesto la manipulación. ¿Cuándo te das cuenta que hay un manipulador adelante tuyo? Porque quiere sacar de vos algo. La manipulación, ¿sabés dónde se produce? Cuando el que está delante tuyo quiere sacarte algo. Eso es un manipulador. Un manipulador quiere tener un beneficio tuyo. A veces el beneficio es la atención. El manipulador busca tener un beneficio de los demás. Ahora, cuando alguien quiere construir a Cristo en vos y quiere que Cristo sea construido, amado, abrile el oído porque está para eso. Está para eso. No, no, dejá del... Porque el 40 años Israel estuvo dando vuelta en el desierto. 20, 30. No te dejes manipular, pero escuchá la palabra de verdad. A ver, amado, ¿a quién le gusta decirle al otro lo que tiene que modificar? ¿A quién le gusta decirle? ¿Vos te crees que estamos para hacer sufrir a la gente nosotros? Pero es más lindo el pare de sufrir. Oh, el Señor hará todo. Vos no te preocupes, Dios te va a dar todo lo que vos necesitas. No, ese es más fácil y es más rápido y es más manipulador. Nosotros tenemos que saber que las gracias ministeriales... ¿Por qué estoy con este tema? Porque no vamos a entender lo que viene si este tema no lo tenemos resuelto. Tengo que saber para qué está puesta la iglesia en la tierra. Para algo me pusieron adentro de una iglesia. Dios me puso en la iglesia. Y para algo me puso adentro de la iglesia. La iglesia está puesta en la tierra para deshacer toda obra de las tinieblas. Donde pise, no es que la iglesia anda atrás. ¿Por qué andamos atrás? Porque no entendimos todo lo demás, no entendimos el funcionamiento. Entonces, a ver, ¿cómo destruimos lo que hizo el diablo? No, es que ya está destruido. El tema que nosotros tenemos que trabajar para expresar eso, esas obras que ya fueron destruidas. Y qué bueno que tenemos gente en este lugar, en este momento, que no es habitual de una iglesia evangélica. Porque vas a arrancar de una manera con la cabeza clara y el entendimiento correcto acerca de hacia dónde Dios te está llevando en tu vida. Dios te está trayendo a la luz para que seas un exportador de luz, para que donde te muevas la luz de Cristo se manifieste. Dios sea predicado, pero a veces ni siquiera con las palabras, sea predicado a través de una vida que constantemente lo expresa. Si yo voy edificando Cristo en mí, Cristo va siendo manifestado en todo lugar donde yo me muevo. Decí conmigo si querés, vamos, los veo muy tenso. Decí conmigo, Dios no es Aladín. Decile a alguno, Dios no es Aladín. Los pastores no son mis padres, decíselo a alguno. De vuelta, decíselo, los pastores no son mis padres. Y decí esto conmigo, la iglesia no es Disney. La iglesia no es Disney, los pastores no son mis padres y Dios no es Aladín que froto la Biblia y aparece y me hace lo que quiero. A ver. Salmo 31. No.
Dios no es Aladín. ¿Sí? Si yo tengo claro esto, amado, empezamos a volar. Empiezo a poner las expectativas correctas donde hay que poner las expectativas. Mirá, voy a ayudar a los matrimonios. Voy a ayudar a los matrimonios. Decí conmigo, a ver los varones, vamos con los varones. Mi esposa no es mi mamá. Y también decí conmigo, mi esposa no es mi hija. Muy bien, marido, un aplauso para los maridos, bien. Pará, una más que las chicas están esperando. Mi esposa no es mi sierva. Vamos todavía, ahí está. Pará. Vamos para el otro lado. Vamos las chicas ahora. Vamos. Enmudezca al pastor, padre, dicen algunos por ahí. Vamos a las chicas. Mi esposo no es mi papá. Mi esposo... Algunos no están hablando, ¿eh? Hay mucho silencio acá y yo las veo. Qué bueno que no hay barbijo, Señor. Las veo a todas. Mi esposo no es mi hijo. Mi esposo no es mi sirviente. Pongamos las expectativas correctas, si no, no se puede construir. Si yo espero... No, porque mi papá no me hubiera hecho eso. Bueno, era tu papá. Ay, con lo que mi papá le hacía a mi mamá y vos me lo haces a mí. Bueno, era papá y era... Hay que salir de parámetros anteriores. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tus padres, le dijo el Señor a Abraham. Claramente, no quiero ningún parámetro de vida que tengas aprendido. Porque si no te vas de ahí, tu cerebro va a seguir funcionando como si estuvieras ahí. Entonces, ante situaciones de la vida vas a seguir buscando en lo conocido. Y Dios no habla de lo conocido porque sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos también, amados. Así que si me instruyo sobre todas estas cosas, que no son muchas, si quiero, voy a evitar decepciones, voy a evitar amarguras, y no habrá impedimentos para ser trasladados a la vida que Dios ya dijo que tengo. Tengo que salir de todo impedimento que no me lo permite, y eso se logra saliendo de las decepciones. Así que, decí conmigo, trasladados. Capítulo 3. Los hijos de Dios somos una tremenda amenaza para el sistema. Por eso es bueno que entiendas lo demás. Porque vos tenés que saber que sos una amenaza para el sistema. Para el sistema anti-Dios, ¿sí? Vos y yo somos una amenaza. Y esto de, Señor, sacame de toda circunstancia, de toda situación. Dios dijo, no te voy a sacar del mundo. Dijo, no lo saques. Dios oró, Jesús oró al Padre. Le dijo, no lo saques del mundo. ¿Por qué? Porque son desestabilizadores del mundo. Son desestabilizadores del sistema. Somos una amenaza para el sistema. El sistema está muy acomodado. Hay una palabra, una expresión que se utiliza, el status quo, que yo la voy a explicar. El sistema está acomodado a que nadie me toque el orden que yo tengo. El sistema está ordenadito y nadie me toque este orden. Amado, si yo tengo una amenaza en vos, yo voy a tratar de contrarrestar esa amenaza. No podemos estar por la vida como si nada pasara. Bueno, yo soy... No, porque tengo que saber que soy un desestabilizador de este sistema. Este sistema está muy cómodo. Y dice la Escritura que la creación no quiere lo que ve en el sistema. Clama por la manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios se den a conocer, porque cuando el Hijo de Dios se da a conocer a Cristo. Y cuando Cristo se da a conocer, desestabiliza todo lugar que estaba acomodadito en tinieblas. Por eso cuando el Señor se empieza a dar a conocer con su palabra en nosotros, sentimos una ebullición acá adentro. Y empiezan a pasar cosas internas. Y decimos, al final, no puede ser que yo tendría que tener paz. No tenés paz. Porque antes de la guerra, antes de la paz, siempre viene la guerra.
No hay paz sin guerra, amados. Entonces a veces hay guerra interna porque se está acomodando todo lo que estaba estabilizado, lo que estaba acomodadito según yo, según lo que me formaron en la vida. Viene la palabra, viene Cristo mismo a desestabilizarlo. Él es el desestabilizador interno y externo. Desestabiliza lo que no tiene que estar acomodado, lo desacomoda, pero acomoda lo que tiene que estar acomodado. Y dice la Escritura, Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y vos y yo fuimos diseñados para ser espirituales. Estamos siendo acomodados a la espiritualidad que Dios dijo que tenemos que manifestar. Entonces estamos siendo trasladados a esa manera de vivir que el Padre ya dijo que existe en nosotros. Pero somos decí conmigo, soy desestabilizador de este sistema. Por eso, ¿qué dijo el apóstol Pablo? O Dios a través del apóstol Pablo, no se acomoden a este siglo. Permitan la renovación de su mente para no estar acomodaditos. Decí conmigo si querés, somos los que incomodan. Somos los... ¿Qué ganas que tenés de incomodar? Amado, no es que las tinieblas tengan algún tipo de poder. El poder que ejercen las tinieblas está en los hijos de la desobediencia. Vos ya fuiste trasladado por Dios a ser un hijo de obediencia. Pero somos los que incomodan a las tinieblas. Y como somos los que incomodan a todo lo establecido, el sistema de tinieblas, ¿qué va a tratar de hacer? Que te acomodes a él. Se me escapó uno, lo voy a tratar de acomodar. Por acá no puedo entrar, por acá tampoco, por algún lado voy a entrar. Por eso dice, velad y orad. Estén atentos, estén expectantes. ¿A qué? A lo que Dios ya habló. El sistema hará todo lo posible para que nos acomodemos a él. Hay un dicho que dice, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Yo lo voy a retocar un poquito. Si no podés vencer a tu enemigo, porque no nos puede vencer, no hay manera de vencer a un hijo de Dios, porque Cristo venció y esa victoria ya nos fue trasladada a nosotros. Entonces no hay manera de vencerlo, pero sí de acomodarlo. Por eso Pablo le decía a los corintios, así como me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean engañados, sean aturdidos de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, que no puedan obedecer a Dios porque están con los sentidos embotados, porque tienen la cabeza acomodada al sistema presente, acomodada al mundo actual. Entonces, si no puedes vencer a tu enemigo, convéncelo de que tiene que estar unido a vos. Si no lo puedo vencer, lo voy a tratar de convencer de que esté unido a mí. De eso se trata la presión que muchas veces sentís sobre la vida misma. ¿Alguien se siente presionado cada tanto? Presión, tensión. No sé por qué reacciono así. Al final, desde que voy a la iglesia estoy peor. No, está siendo acomodado según Dios. Se está acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y cada palabra produce eso. Así que ni los que recién comienzan, ni los que hace años que están, se sientan ni uno condenado ni el otro relajado, porque esto es cada palabra desestabiliza. La palabra es desestabilizante, es violenta. Ahora, ¿qué hace esta unidad que se promueve? O sea, ¿qué se busca? Que yo sea absorbido. ¿Y qué se absorbe? No, que sea un pedazo mío. Termino con un brazo adentro del sistema. No, amado, lo que se absorbe es la mente. Lo que se busca es absorber tus pensamientos. Se busca absorber tu manera de pensar. Se busca que vos constantemente tengas la mente nublada y yo. Entonces, el que tiene la mente nublada vive esclavo siendo libre. Vive constantemente pensando la mejor manera de vivir cuando Dios ya le habló sobre su manera de vivir. Decile a algunos, si querés, sos libre, no te acomodes para ser esclavo. Para evitar que esa unión dé fruto, ¿sí? Que
el enemigo que te quiere unir a él tenga éxito, Dios nos ama alumbrándonos. ¿Cómo ama a Dios? Alumbrando y proponiendo separación. Dios ama alumbrando, primeramente, y segundo, proponiendo separación. ¿Y cuál es el fin de la separación? Que no estemos unidos a lo que nos roba la identidad de ser hijos de Dios. Porque vos ya sos. Hay gente que busca ser y se olvida que ya es. La mayor cantidad de problemas que hay en este mundo es por gente que está buscando ser. Cuando yo quiero que las cosas sean como yo quiero, es porque estoy buscando ser, gobernar. Y Dios dijo, no gobernás, cogobernás. Soy yo el que gobierna y vos ejecutás mis órdenes y ahí se manifiesta mi gobierno en la tierra. Esto me acuerdo antes, el marido es la cabeza del hogar. La mujer se tiene que someter al marido. Así se lo decían. No, si el marido no tiene la cabeza en Cristo, sabe lo que va a hacer esa cabeza, ¿no? O sea, eso no es para manipular, eso es para entender. El que es la cabeza es el más responsable, no el más gobernante. Una de las herramientas que usa este sistema para tenernos nublados y para esclavizar es el placer. La búsqueda del placer es lo que hace que estemos constantemente nublados en el entendimiento. Yo no sé por qué estoy tan que no viste que a veces no sabemos definirlo. Me siento, ¿cómo te sentís? No sé, una cosa. Amado, sí duele. Sí hay algo que es. Algo hay que no está acomodado, no ha sido acomodado según Dios. ¿Y qué es lo que hay? Es que el placer que necesito no fue suplido. Nosotros fuimos diseñados para vivir en plenitud, pero la vida nos formó y todo este sistema nos formó para ser buscadores de placer. Y el placer, la búsqueda del placer es lo que nos nubla. Está mal ponerme a mirar una película, depende qué película. Pero no estoy hablando de ese placer, estoy hablando del placer de satisfacer los caprichos del cuerpo. De ese placer. El placer suele ser esclavitud disfrazada de libertad. ¿No viste que cuando haces algo que te da placer después, ¿o no? Una vez nosotros tomamos una mala decisión con Sandra y nos corrimos de algo que no nos tendríamos que haber corrido. Entonces vino un amigo que respeto mucho, un ministro, muy amigo mío, y yo le dije, me dijo, así te va a hablar siempre un ministro, ¿vos estás seguro? ¿Dios te habló de la decisión que tomaste? ¿De la decisión que estás tomando, estás seguro que te habló Dios? ¿O son tus propias decisiones almáticas las que te lo están llevando? Y yo le dije, la gran evangélica, no, pero yo tengo paz. Y me dijo, no sea cosa que sea paz de tu alma, ¿te acordás? No sea cosa que sea paz de tu alma por haber descomprimido una situación de conflicto. Y me hizo ruido. ¿Y sabe qué? Volvimos con el caballo cansado a ese lugar. Porque después realmente le preguntamos a Dios si era el momento de hacer lo que hicimos. Creímos que le habíamos... Pobre Sandra se subió a una moto mía. No tiene, ya, señor, está exculpada ella, ya no tiene nada que ver, fui yo. Pero esa decisión a mí me dio paz. Claro, era una paz del alma. Cuando este ministro me habla, yo empecé a sentir determinada incomodidad. Quería echarlo de mi casa en ese momento. Esa era la incomodidad que tenía. Me empecé a sentir incómodo, pero esa incomodidad empezó a generar
que mi cabeza empiece a funcionar, a pensar si la decisión que estaba tomando me estaba dando paz a mí, placer. En ese momento no tenía salud, pero me estaba dando paz a mí o le estaba dando paz a las tinieblas porque me corrió de donde yo no tenía que estar. ¿Por qué no tenía que estar? Tenía que estar para Dios, pero estaba desestabilizando el sistema. Entonces, amados, a veces la paz que tenemos debe ser expuesta a la palabra, a las gracias ministeriales, para ver si es paz del alma o es paz del espíritu. Porque cuando el espíritu trae paz, es una paz totalmente diferente. Dice, paz que sobrepasa todo entendimiento. Si yo puedo entender la paz que tengo, no es Dios. Porque sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes que la paz de Pablo era estar en la cárcel? Sobrepasa todo entendimiento, porque sabía que era el lugar en el que tenía que estar. Eso fue un bonus track. Amados, en pocas palabras, el placer suele manejar nuestra libertad. El placer suele manejar nuestra libertad, la libertad verdadera que Dios nos entregó. Cuando suplimos para el placer, solemos descomprimir. ¿Viste cuando uno dice, ay, me liberé? A veces ese ay me liberé, hay que tener cuidado. Porque cuando suplimos para el placer, hay descompresión. El placer es suplido. Entramos en cárceles de todo tipo. No nos damos cuenta, pero empezamos a entrar en cárceles. Porque el placer nunca se sacia. El placer siempre quiere más placer. Entonces yo tengo que tener en claro si estoy teniendo placer o estoy teniendo lo que vamos a hablar ahora, que es verdadera libertad. Dios nos propone, una de las propuestas de Dios siempre, es salir de la esclavitud, de la búsqueda de placer. A veces suplir el placer es que me suplan los caprichos. A veces suplir el placer es que me suplan las expectativas. A veces suplir el placer es dejar de lado mis responsabilidades. Ay, desde que dejé esto estoy re tranquilo. Claro, porque dejé las responsabilidades de lado. Hay que tener en cuenta que el placer no solo es cosas lindas que me hacen disfrutar. Que me suplan un capricho me hace disfrutar. Pero ¿por cuánto tiempo? Hasta que tenga otro capricho. Y así sucesivamente. Entonces, las demandas del cuerpo nunca se van a detener. El cuerpo siempre va a estar demandando cosas para que le suplan, para que le den placer. Pero el placer me termina metiendo en cárceles. Entonces Dios me propone la libertad de la búsqueda del placer. Porque la búsqueda del placer y el placer suplido termina siendo una especie de libertad. Hay un principio de libertad, pero me priva de conocer la verdadera libertad. Si querés decir conmigo, verdadera libertad. Y Dios nos traslada de la libertad del placer, porque estamos acostumbrados a vivir conforme a la libertad del placer. Por eso es cortito los momentos de libertad que vivimos. Es hasta que el placer deja de ser suplido. Amados, Dios nos propone el traslado de la libertad que produce el placer al lugar que ya nos trasladó, pero que estamos caminando en esa ruta nosotros, y nos propone ir a la libertad consumada, concreta, real, que Él conquistó para nosotros en la cruz. La libertad aparente a la libertad real. Ahora, el tema es que si yo hago acá una encuesta de qué es libertad, todo el mundo va a tener una opinión diferente. Si yo a cada uno le empiezo a preguntar qué es la libertad para vos, cada uno va a tener, salvo que sea evangélico y quiera quedar bien conmigo, me va a dar una respuesta normal y me va a decir, para mí la libertad es estar tranquilo. Para mí es no tener problemas económicos. Para mí es no tener, no sé, lo que vos quieras. Todos vamos a tener un concepto de libertad diferente.
El tema es que de la libertad que yo creo, a la libertad que Dios dijo, hay un traslado y ese traslado es violento y a veces traumático. Es violento y traumático. Porque no es la libertad concebida de acuerdo a lo que a mí me parece, sino que es una libertad gloriosa, maravillosa. Es una libertad que es tremendamente eficaz, que nunca más una vez que saboreo esa libertad, nunca más quiero la libertad que me da el placer. Pero que la libertad es traumática, porque tengo todo un sistema de creencias basado en lo que es la libertad. Entonces Dios nos traslada. Y yo tengo que saber que hay una libertad humana y hay una libertad divina. Y no les voy a preguntar cuál quieren porque acá todos van a decir la divina. Y los últimos minutos quiero dejar la puerta abierta para que después continuemos con la libertad consumada. El capítulo 8 del Evangelio de Juan habla de la libertad, entre el 31 y el 36. Dice, dijo entonces, vos mira, yo les voy a invitar, ¿cuántos van a hacer una tarea conmigo? De profundización. Bien, si no tenés Biblia en tu casa, San Google tiene Biblia. Yo te voy a invitar a que leas todo el capítulo, desde el 31 en adelante de Juan, y cuando nos volvamos a encontrar, vos me vas a mirar con una sonrisa y vas a hacer una cara. Porque es tremenda la conversación que tiene Jesús con los judíos. Tremenda. Pero el problema es que eran los que habían creído en Él, y ahora lo vas a leer. Dice, los judíos que habían creído en Él, y después los mismos lo querían matar. Cualquier semejanza con la realidad de los pastores es pura coincidencia. Dice, los judíos que habían creído en Él, y vos vas a ir viendo al final del capítulo que dice que agarraban, pero querían matar. Y es más, Él les dice, ustedes me quieren matar. Ustedes me quieren matar. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, se encarga muy bien de decirlo. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, antes de ser libre, yo tengo que ser discípulo. Y un discípulo, amado, es el que se deja escanear. Si no, no es discípulo. Y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Mirá, qué arrogante. Jesús le respondió, de cierto os digo, acuérdense, cuando decía de cierto os digo, escuchen bien, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda para siempre en la casa, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Esto está diciendo claramente que si hay una libertad verdadera, es porque hay una libertad mentirosa, ¿o no? Si no hubiera dicho serán libres, pero dijo verdaderamente libres. Por eso él les estaba diciendo, ellos le contrarrestaron, nosotros somos libres. No son verdaderamente libres, tienen una libertad mentirosa, que es basada en sus propias creencias, en su propia manera de pensar, en lo que ustedes consideran que les da libertad. Pero viene Jesús y les dice, si yo los liberto, serán verdaderamente libres. Si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. ¿Y cómo arranca? Si ustedes permanecen en mi palabra. La permanencia es en la palabra. Y después dice, serán verdaderamente mis discípulos. La permanencia en la palabra siendo discípulo, para después continuar, que el entendimiento se siga abriendo y ser verdaderamente libre y cada día más verdaderamente libre. Porque no es que Dios nos tiene que volver a liberar, porque no va a ir de vuelta a la cruz. Él ya nos liberó, pero nuestra mente tiene que ser libre de todos los vicios que tiene acumulados desde tantos años
de una persona formada conforme a lo que este sistema quiso formar. Toda persona que nace es una amenaza para el sistema establecido por las tinieblas. ¿Por qué? Porque es un potencial hijo de Dios. Cuando una persona se convierte en hijo de Dios, a eso nos convertimos. Una persona se convierte en hijo de Dios, ese potencial se duplica. Ya hay más temor sobre esas personas. Por eso cuando, ¡ay, me asusté! Hubo un demonio en casa. Te tiene miedo, por eso te hace creer que es superior. Los demonios tienen miedo a Cristo. Creen y tiemblan, dice la Biblia. Pero amado, amada, esto me lo tengo que creer yo primero. Una vez escuchando una predicación de un pastor muy reconocido, él decía que una persona de su equipo había ido a liberar a otra, ¿sí? Y mientras estaba en el proceso de liberación, le decía, diablo, estás vencido. Y el que estaba dice, ya lo sé. Diablo, estás condenado. Ya lo sé. Diablo, tenés los días contados porque el Señor te venció. Ya lo sé. Y se paró y le dijo, ¿pero vos lo sabés? Obviamente no lo sabía. Sabía gritar, sabía declarar, sabía decir lo correcto, pero no sabía quién era su Señor. Amados, Dios nos está trasladando un entendimiento de verdad acerca del Señor, acerca de la verdadera libertad. Así que si hay una libertad verdadera, es que hay una mentirosa. Y acá es importante saber que Dios nos está trasladando a la verdadera, que es Cristo mismo. ¿Cuál es la libertad mentirosa? La que suple el placer. Las demandas de la carne. La pregunta es, ¿qué está demandando hoy tu carne? No estoy hablando de debilidades. Las debilidades van a estar y vamos a pelear con ellas hasta que venga Cristo. Los malos pensamientos van a estar porque vamos siendo purificados. El tema es la acción. Entonces la pregunta es, ¿qué hay en mi cabeza? ¿Cuáles son los caprichos que quiero que me sean suplidos por el Señor? La libertad mentirosa es la que quiere suplir placer. Y vos ahí me vas a decir, y bueno, pero yo tengo cosas que tengo que resolver. ¿Por qué tienen que ser siempre resueltas a favor nuestro? A veces los no terminan siendo más libres que los sí. Necesito entender que la libertad humana siempre propone satisfacer el placer. La libertad humana siempre va a proponer satisfacer el placer. Hay una hormona, serotonina, ¿sí? ¿Lo tienen? No voy a hablar de esto mucho. Es la hormona del placer. Y dice que le pide al cuerpo que le dé, el cuerpo le pide que le dé placer. Y cuando no encuentra, lo busca. Pero el cuerpo necesita, el cuerpo es un constante demandante de placer. Cuando hablo del cuerpo, hablo de sistema pensante, ¿sí? Constante demandante de placer, para ser suplidas las necesidades propias. ¿Y qué es el placer? Y acá quiero llegar, acá quería llegar, porque si no se van a quedar todos como que, y bueno, pero al final tengo que sufrir toda la vida. No. Porque si lo dejamos acá, sufrimos, pero acá viene la parte importante. ¿Qué es el placer? El placer es una mala copia del gozo del Señor. Eso es el placer. Una mala copia, como toda copia es mala. Como toda copia de lo que Dios hizo es malo. El placer es una pésima copia del gozo del Señor. La verdadera libertad es la que nos permite experimentar el gozo y la paz del Señor. ¡Ay, pero cómo llego ahí! Ya llegaste. El tema que dejes que tu cabeza sea purificada por la palabra y yo deje que mi mente sea purificada por la palabra para poder vivir en donde ya llegué. Todo aquel que tiene a Cristo como Señor, y si no lo tenés, es bueno que digas, Señor, yo te declaro como mi Señor,
Y ahí arrancamos, porque no es eso y ahí ya está, no. Y ahí arrancamos, ¿sí? Ahí acepto el sacrificio de la cruz. Sé, Señor, que en tu cruz te llevaste todos mis pecados, te llevaste todas mis cargas. Señor, yo sé que en la cruz me restauraste en amistad con vos. Y te declaro como mi Señor, por sobre todo, Señor. Por sobre todo, Señor, que tuve hasta hoy. El que vos quieras. Y a partir de ahí, amados, empieza el proceso de purificación de nuestra mente. En el espíritu se produce un lavamiento automático, somos bautizados automáticamente, pero la mente tiene que ser bautizada constantemente para que el Señor sea una realidad cada día más tangible en nosotros y experimentemos la paz y el gozo que son eternos. Cristo, y acá voy a detener, Cristo no es fuente de placer. Por eso las expectativas incorrectas acerca de Dios lo pusieron al Señor Jesucristo como fuente de placer para el hombre. Cristo no es fuente. Y por eso cuando vienen los problemas, vienen las situaciones traumáticas, vienen las cuestiones, al final, ¿qué pasa? ¿Dios no está? ¿Dios me abandonó? ¿Dios, estoy en pecado? ¡Ay, la iniquidad y los problemas de los padres! No. Es que está siendo mudado, porque Cristo no fue puesto en vos y en mí, y no fuimos trasladados a Cristo para ser personas que vivan conforme al placer, sino que fuimos trasladados para vivir en la fuente de paz y gozo eternos. Por eso es fácil manipular al que busca al Señor para suplir placer. Por eso es fácil, no hay nada más fácil para la religión que manipular. Porque la religión propone siempre darle placer al cuerpo. Dios te va a dar todo lo que necesitas. Eso es darle placer al cuerpo. Dios va a cambiar tu vida. Eso es darle placer al cuerpo. Amados, Dios propone paz y gozo eternos. Y nos está transformando en eso. En personas importadoras del Espíritu y exportadoras de paz y gozo eternos. Y yo soy un convencido de que eso irá siendo una realidad en la iglesia. Estoy convencido que cuando la iglesia empieza a ver, todos los sistemas de alarma empiezan a manifestarse. Todos los sistemas de alarma para que vos abandones. Todos los sistemas de alarma para que vos seas una persona que se una a quienes están en contra de la expresión de Cristo en la tierra. Todos los sistemas de alarma empiezan a darse a conocer. Vos los tenés que identificar y la palabra te va a ayudar a identificarlos. La palabra te va a ayudar a que vos puedas estar atento a las acechanzas de las tinieblas, pero no para que le tengas miedo, sino para que sepas lo que está pasando.